Bueno, pues muchísimas gracias, David, por dedicarnos un tiempo a poder compartir sobre el apasionante mundo del People Analytics. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues entiendo que eres uno de los pioneros, además, en España, ¿no? Bueno, es bondadoso el calificativo que tú me pones, pero bueno, sí, hemos trabajado cuando nadie estaba haciendo este tipo de cosas. Es verdad que nosotros provenimos o yo provengo de un ámbito en el que siempre hemos trabajado o hemos tratado de trabajar cuantitativamente en el ámbito de los recursos humanos, pero también en otros ámbitos como el de la banca o la salud o la energía. Entonces, en ese sentido, es novedosa la aplicación en recursos humanos, en People Analytics, pero es verdad que recoge una tradición de trabajo y de estudio en otros campos bastante amplia, ¿no? Y la parte Bueno, sí, analítica ya se estaba aplicando en otros sitios, ¿no? O sea, ¿y cómo es tu viaje? efectivamente. ¿Cómo es tu viaje hasta llegar aquí? Que es una pregunta que siempre hago a la gente, es ¿qué background tienes? ¿Cómo vas? ¿Cómo fue tu viaje hasta llegar a decir hoy? Obviamente, porque siempre vemos que, o por lo menos me estoy encontrando en las entrevistas, como dos viajes, ¿no? La gente que viene más de la parte soft humanista, que en un momento dado de su carrera descubren la parte analítica, la estadística descriptiva, la predictiva y las herramientas, y entonces, hostia, esto es la leche, y se van hacia allá con, obviamente, las partes positivas de uno y las barreras que tiene adquirir esas otras habilidades, y la contraria, ¿no? Gente más de un perfil más analítico, más hard, y que dicen, oye, esto lo tengo que, para entender el contexto y diferenciar, pues, correlación de causalidad, necesito tocar y meterme, mancharme en el mundo más soft, ¿no? ¿Tú cómo ha sido tu viaje hasta aquí? Pues yo fíjate que te diría que suena poco movido, pero siempre me he considerado que estaba ahí en un cierto punto intermedio, porque en el trabajo, al final, en el trabajo de profesor universitario, que tienes que publicar artículos que están basados en investigación y en investigación empírica, pues te tienes que mover en este ámbito de la analítica, ¿no? Y el contenido, claro, de mi trabajo es el comportamiento organizacional, ¿no? Yo doy clase de psicología de las organizaciones, soy psicólogo, Vale. y de gestión de recursos humanos, con lo cual esos contenidos son los míos habituales, ¿no? Y lo que pasa que con un abordaje de esos contenidos pues muy cuantitativo y muy desde el campo de la analítica. Yo mi tesis doctoral, que la hice ya hace demasiados años, aplicaba tecnología a la evaluación de rasgos de personalidad que se utilizan en selección de personal, ¿no? Entonces, pues aplicábamos tecnología en lo que era, bueno, sigue siendo la teoría de la respuesta a los ítems, los test adaptativos, es decir, modelos psicométricos complejos, ¿no? Y eso fue hace 20 años ya. O sea que hace mucho tiempo ya se estaba haciendo eso. Cierto. Y simplemente yo me he dedicado, toda mi carrera ha estado dedicada a la aplicación de tecnología a los procesos de gestión de recursos humanos. Entonces hemos hecho mucho test informatizado y mucho análisis de propiedades psicométricas, y luego los últimos tiempos, pues desde hace 4 o 5 años, nos han ido llevando a un análisis un poco más global de las organizaciones y a tratar ya en una cierta posición como de, no sé si de ascendencia respecto del mercado, pero sí de educación, de tratar de elevar esas capacidades analíticas en los departamentos de recursos humanos. Y desde hace 4 o 5 años estoy en ello. Publiqué el año pasado un libro que ha tenido un cierto predicamento, que es HR Analytics como teoría y práctica, y yo creo que está funcionando muy bien porque es una guía, una muy buena ayuda para ese viaje que tú comentabas del que viene del mundo de los recursos humanos y se quiere adentrar en esas nuevas capacidades analíticas, ¿no? Bueno, y tú que has visto el viaje un poquito, siempre digo al final, claro, hasta que algo se pone en mainstream o empieza a sonar, a mí, por ejemplo, me pasa que nos etiquetan la empresa como inteligencia artificial y siempre dices tú, bueno, la inteligencia artificial ya es de los años 60, no es nueva, pero bueno, se pone hace unos añitos de moda y ahora todos vemos películas de Terminator 2. Entonces, tú en este mismo viaje de People Analytics, ¿has podido notar o has visto esa evolución, ese salto de, bueno, de estar debajo del radar, de ser algo que casi nadie habla, a cómo en los últimos años parece que empieza a ser tendencia y que si no estás ahí estás quedándote fuera? Sí, hombre, con esto sabes que el mundo del marketing y las modas en el ámbito de los recursos humanos tiene
tiene su importancia. Entonces, en mi experiencia, si hay un salto y hay una interesante evolución en un cierto volumen de empresas, de grandes empresas. Yo creo que son los que tienen recursos para meterse en este terreno y en este camino, y que están generando proyectos interesantes de HR Analytics o de People Analytics, ¿vale? Pero que no se corresponde, ¿vale?, ese nivel de evolución con todo el marketing alrededor del asunto, ¿eh? O sea, yo creo que hay mucho menos de lo que se dice en el marketing. Esto es como como siempre vendemos inteligencia artificial todo el mundo, y yo siempre digo, bueno, será artificial, porque luego rascas un poquito y dices tú, bueno, hacer un Excel y poner 5 columnas para describir a tus trabajadores está muy bien, es estadística descriptiva, pero decir que porque hacemos ese Excel estamos aplicando People Analytics ya sería otra cosa diferente. Es un poco excesivo, Mira, eso, el último trabajo que estamos haciendo, en un trabajo de investigación, hay un trabajo muy interesante, seminal, del año pasado, o del antepasado, del 2017, en donde hay una gente que se dedica a investigar qué es lo que se está publicando en estas cosas del People Analytics, Workforce Planning y demás, y llegan como a un estado definicional de la disciplina esta del HR Analytics, ¿no? Y entonces postulan una serie de cosas. Dicen, pues el HR Analytics tiene que ser no solo con datos de recursos humanos, sino con datos que no tengan que ver únicamente con la función. Tiene que utilizar, para que se diga que es HR Analytics, tiene que utilizar modelos matemáticos complejos, avanzados. El acceso a los datos debe implicar un cierto desarrollo tecnológico y no tener un Excel ahí nada más, ¿no? Tiene que tener impacto en alguna variable de rendimiento o de efectividad de la organización. Hacen un listado, son 5 o 6 cosas. Claro. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ver de verdad en el campo académico, ¿eh? Es importante eso. ¿Qué era lo que se estaba publicando en ese sentido? Y hemos encontrado pocos trabajos. Pero en los que hemos encontrado es verdad que sí que se utilizan unas técnicas analíticas razonablemente complejas, que van allá más allá de la descripción. Sobre todo en el Workforce Planning se está haciendo mucho modelado matemático y optimización matemática compleja. O sea, hay aplicaciones muy, muy interesantes, ¿vale? Pero no son muchas. Ese yo creo que es el estado en el que estamos. Luego, otra de las cosas que estábamos viéndolas en entrevistas es el tema de los profesionales, ¿no? Entendiendo, pues eso, la parte de HR Analytics, pues oye, como grupo interdisciplinar, donde tienen que ya salirnos de ese paradigma en el que todos, bueno, pues oye, son especialistas de un solo área, y donde pues a lo mejor tu compañero es un matemático, el otro es el especialista en R, el otro es un psicólogo, y tienes que trabajar en esto para entender. Y como bien decías antes, dices, oye, y el Data Lake, pues a lo mejor no es solo coger los datos de HR, es que cojamos las métricas de uso de Microsoft Dynamics y ver a quién mandan mails y montarlo. Claro, el campo es, como bien decías, empresas grandes, porque el campo para explorar a veces es tan grande que te pierdes, ¿no? Y yo, una de las cosas que estamos viendo, no sé si estás de acuerdo, es el hecho de que como ahora está muy en auge, yo siempre digo que los boones, ¿no?, de las profesiones, pues del científico de datos, en la parte de Big Data o en la parte de marketing, al final es donde vemos que son esas áreas de la empresa que tienen mucha potencia, mucho presupuesto, y se están llevando a esos técnicos, por decirlo de alguna manera. Hoy hablábamos con uno, decía, mira, los de R de mi empresa buenos están en marketing. Pues oye, estamos formándonos en estas otras cosas, yo manejo SPS, pero claro, los buenos los tenemos ahí porque se los lleva marketing y ahí a golpe talonario. Y otra de las cosas que estamos viendo es la demanda que hay, ¿no? Parece que sí es verdad que también en los últimos años, pues como que las empresas se han dado cuenta y hay más demanda, no sé ahí si tú estás de acuerdo o no, si hay más demanda de profesionales que de oferta de profesionales preparados, porque claro, la información tácita, pues en 3 meses no haces un curso. No, evidentemente. Mira, nosotros, desde luego, esa necesidad está detectada. De hecho, como comentábamos antes de empezar, tenemos aquí un curso, un título de experto entre la universidad, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y el centro de talento que tenemos en la propia universidad. Y el objetivo es capacitar a las personas en una introducción básica al HR Analytics. Y lo que nos estamos dando cuenta es que, efectivamente, las capacidades tradicionales que tienen los departamentos de recursos humanos están muy alejadas de lo que es necesario para meterse en este fregado, y están muy alejadas. No estoy diciendo que
que sea necesario uno convertirse en un científico de datos, ¿no? Para eso hay otros perfiles, hay equipos multidisciplinares, pero al menos sí tener un cierto conocimiento de los rudimentos estadísticos y analíticos más habituales, simplemente para poder mantener una conversación para poder entender, lo que claro, está sucediendo, y ¿vale? poder hablar en un mismo idioma, porque si no hay una barrera ya, poder hablar en un mismo idioma, porque si no hay una barrera ya lingüística y de comprensión que otras... Efectivamente. No obstante, sí que me parece que el viaje desde las capacidades funcionales de gestión del talento, de gestión de recursos humanos, a la capacitación analítica es más sencilla que al revés. Sí. Es decir, me parece más difícil desembarcar en el terreno de gestión de personas, de individuos con buenas capacidades analíticas y formarte en esas otras capacidades o en habilidades más relacionadas con el comportamiento organizacional, lo intangible y demás, que viceversa. O sea, que yo creo que, bueno, en ese sentido es un buen posicionamiento. Y que de hecho rompe a veces el mito, ¿no? o el miedo inicial de al revés. Pero yo estoy de acuerdo contigo que desde el mundo intangible, ese aprendizaje tácito que el psicólogo que trabaja con la empresa, que no es tácito, no es capaz de comunicarlo, oye, R podrá ser más difícil o menos, pero te haces tus videotutoriales y acabarás utilizando R. Pero esos matices complejos que no son capaces de transmitirse en un videotutorial, precisamente porque es conocimiento tácito, eso es complejo, ¿no? Incluso porque es más difícil encontrar... esto lo digo como una opinión, ¿eh? No tengo datos al respecto, pero me parece que es más fácil encontrar un profesional de recursos humanos que tenga interés en modificarse y en actualizarse con la analítica, correcto, que lo contrario, alguien que es con altas capacidades sí, se derive hacia el mundillo de los recursos humanos, ¿no? Me parece que sí. hay diferencias en eso, ¿no? Sí, sí, y además ahí estamos viendo, por eso te quería también hacer otra pregunta que estoy haciendo a todo el mundo, que es ¿cuáles son tus herramientas? O sea, yo digo que antropológicamente una tribu se define en función de las herramientas que utiliza, ¿no? Las tuyas favoritas con las que tú trabajas, ¿cuáles nos podrías decir? Pues mira, te va a sorprender, pero yo la herramienta principal que utilizo es la base de datos de literatura científica. Esa es muchísimo más importante en mi trabajo que las herramientas de análisis de datos, que ahora te digo cuáles también. Claro, sí, sí. Pero antes casi de empezar con nada, Primero, uno mira cómo está el estado del arte, efectivamente. Estoy preocupado por el absentismo. Joder, pues ¿qué se sabe del absentismo? ¿Qué es lo que predice el absentismo? ¿Cómo funciona este fenómeno? Pues claro. Hay literatura que te lo dice y es accesible. Entonces, Y no reinventemos la rueda, ¿no? Vale, no, como ya sé utilizar SPS y tengo estos datos, voy a lanzarme ahí. Espera, párate. Hay una cosa, mira a ver qué hay por ahí, qué gente ha explorado eso, que con unas horas de lectura, aunque tengamos mucho déficit de atención hoy en día, te puedes ahorrar años. Claro. Entonces, ese es una cuestión. Y luego, en términos analíticos, Sí. Yo utilizo atajos. Entonces, los datos normalmente me los preparo en Excel, que funciono bien con Excel, no me voy a Big Data y tal. Pero luego el análisis de esos datos normalmente, hombre, yo soy, no debería decirlo aquí, utilizo mejor SPSS que R, porque yo con mis años me he formado mucho más con Claro, SPSS. yo digo, a mí en la carrera no nos enseñaban R, nos enseñaban SPSS. Entonces tengo mayor nivel de dominio con SPSS. Pero es verdad que pues se aprende y ahora las últimas cosas que uno está haciendo, pues las hace en R, que se deja sus scripts hechos y entonces pues es una gozada. Y luego, pues alguna cosa en la moda, pues algún pequeño detallito con Python y tal, pues uno trata de aprender. Pero vamos, yo creo que tengo que decir que manejando SPSS nunca con las opciones por defecto. Es decir, sabiendo lo que uno está haciendo y pidiéndole al cacharro lo que le tiene que pedir, no lo que te sale por defecto, porque entonces pues cometes errores estadísticos que pueden ser importantes, ¿no? Claro. Y desde el punto de vista ya más pues de visualización de datos o de estas, porque ahora últimamente pues también estamos viendo un montón de nuevas herramientas muy cool, muy innovadoras que nos permiten enseñar a explotar los datos de una manera más chula. ¿Alguna por ahí, ya no tanto del core, del trabajo del dato, sino de la visualización o de la comunicación que te guste? Vale, pues a mí me han hecho fan, no es que yo sea fan, me han hecho fan Vale. del R Markdown.
Vale. Entonces, yo estoy rodeado aquí de frikis absolutos que tienen un nivel de dominio de esto que es imposible no decirles que eso es absolutamente maravilloso, ¿no? Entonces, trabajan muy bien con ello. En el campo más empresarial, pues yo creo que Power BI, que es la herramienta de Microsoft, es la que se está llevando la palma. Pero en términos, efectivamente, de visualización sencilla. Yo el otro día en una reunión con más gente que se dedicaba a esto, preguntaba ya, pero esto, ¿qué potencia estadística te da? Si quiero hacer una diferencia de medias o alguna cosa de esta, y dicen, no, eso hazlo en R y luego cargas No me lo tomas aquí. Pues ya me has respondido, ya está claro el asunto. Oye, pues las dos últimas preguntas. Una, ¿qué consejo le darías, pues eso, a los exploradores y exploradoras que se están adentrando en este mundo? Vale. Y otra, pues siempre me gustaría terminar con si tenéis algún reto. Vale. Empiezo por el reto y luego acabo con el consejo, ¿vale? Vale. Retos, miles, es que hay muchísimos. Ahora mismo estamos en un estado de desarrollo que se me ocurren infinidad de retos, ¿vale? Yo creo que un reto interesantísimo está puesto al hilo de todo lo que tiene que ver con el estudio de la efectividad que tienen las organizaciones, ¿vale? Es decir, normalmente el impacto de las organizaciones se ha medido a través de parámetros exclusivamente financieros, ¿vale? Correcto. ¿Hay alguna forma de aplicar estas técnicas y estas nuevas posibles informaciones que provienen de la transparencia, del mundo Big Data, con el procesamiento del lenguaje natural, con todo ese tipo de cosas? ¿Hay alguna forma de acceder a las capacidades que tienen las organizaciones a través de este mundillo? Ese es un reto y que amplía ese concepto de efectividad, ¿no? Solo a la financiera, sino a la satisfacción de las necesidades de otros grupos de interés. Ese es uno. Y otro que yo creo que es interesantísimo es la cuestión fundamental en la gestión de personas, yo creo que es el comportamiento organizacional y en concreto lo que tiene que ver con el performance individual, ya sea con el performance más de tarea, contextual, contraproductivo, lo que sea. Y las evaluaciones del desempeño en ese sentido, o la gestión del desempeño en ese sentido, no tiene, o hasta cierto punto las medidas de eso se han parado y se utilizan técnicas muy clásicas. Sí. Entonces, ¿hay alguna forma el reto sería, se puede apreciar el desempeño de los individuos no con estas formas clásicas, sino con otro tipo de informaciones y de analíticas sobre ello, ¿no? Esos dos ahí, ¿vale? Y luego el consejo. Mi consejo, pues, siendo profesor de universidad, es claro, es formarse. El consejo es, oye, si te quieres dedicar a esto, estudia un poco y no necesariamente hiperformalmente, pero hay muchos recursos y adquiere esa habilidad de aprendizaje autónomo y de autodesarrollo que te va a servir con esto y con cualquier otra cosa. Entonces, mi consejo sería, empieza a formarte, pregunta, cacharrea, vete creando tus propias ideas y tus propios modelos y ve avanzando, no te quedes parado, ¿no? Y vete jugando, ¿no? Oye, Ais, pues muchísimas gracias por tu tiempo y un lujo que nos hayas echado un cable a compartir tu conocimiento. Muchas gracias. Un abrazo para vosotros y para los alumnos que vean el vídeo. Espero que resulte de interés y ayuda. Claro, bueno, ahí hago un poco de spam, ya sabéis, si estáis viendo el vídeo, acordaros, David, el libro que ha publicado, que era HR Analytics. Sí. ¿Vale? Pondremos pues link en la parte de abajo para que los que queráis lo podáis leer. Y luego también el máster que tienen en Ingeniería del Conocimiento, que es uno de los más potentes que hay aquí en España. Creo que estaba echando un vistazo, eran unas 600 horas o me estoy... No, es más pequeño. Es un título de experto en concreto y son 20 créditos, ¿vale? O sea, que son 200 horas de... Unas 200. Bueno, no son 200 de formación porque es formación presencial y tiene un trabajo final y demás, pero bueno, son 20 créditos, ¿vale? Perfecto. Pues eso, si más allá, una vez que termináis este modulito, que son de 6 créditos, queréis profundizar, pues ahí tenéis uno de los pioneros aquí en España. Pues muchísimas gracias, David. Genial. Hacer sinergia. Muchas gracias.